Pues, ¿qué es la cromatografía de gases? Es un método para la separación de especies químicas. Este método consta de una fase estacionaria que se encuentra en la columna, una fase móvil o portadora. Dependiendo del modelo, este contará con reguladores de presión, la columna y la parte del software que es la encargada de la detección de datos. Como se muestra en el dibujo, tenemos la fase móvil que se encuentra en el cilindro azul, tenemos la fase estacionaria que es el recuadro amarillo y tenemos el inyector que es el negro en la parte superior de la fase estacionaria, que es donde se pondrá a detectar nuestro gas de interés. Del lado derecho tenemos en el recuadro azul el software que se encargará del análisis. Para empezar, hay que encender el gas portador de helio, nitrógeno o hidrógeno, de preferencia gases inertes, el cual pasa por el interior del equipo a través del inyector, para pasar a la columna y finalmente llegar al detector. En este caso hay dos detectores, es de masas y FIR, que es de ionización de llama. El recorrido debe hacerse paulativo y estabilizarse para poder trabajar con él. Después de lo anterior, nos vamos al software. Hay que poner la secuencia de muestras en el equipo y en el software donde se debe poner el número del vial, el número de la muestra y el método a utilizar. Ya preparado todo lo anterior, se comienza el proceso y el cromatógrafo tomará un vial, el cual lo llevará al inyector con ayuda del carrusel. En el inyector, como se puede ver, baja una aguja. Para como primer paso, se lava varias veces con hexano y lo suelta. El inyector tomará una muestra de 1 microlitro para pasarla a la columna. Es importante mencionar que en el inyector se establece la temperatura de trabajo, que usualmente es entre 150 y 250 para que la muestra se pueda volatilizar. Ya que tiene la muestra, baja la aguja para depositarla finalmente en la columna. Una vez en la columna, esta separa las muestras y empieza a correr el tiempo del método. Al mismo tiempo, la aguja se lava con hexano. Como ven en el equipo, por sí solo regresa el vial a su lugar y como va pasando la muestra y va dando la señal al detector en el software. Entonces, para el software, para cada método que se utiliza, se debe identificar a qué temperatura es la que se debe utilizar, por lo que hay varios parámetros para determinarlo, como la velocidad que va pasando la muestra en la columna, la presión en la que se trabaja y el split radio, que es la cantidad que demuestra que se introduce en la columna. Tendremos la rampa de temperatura que se establece dependiendo de las propiedades físicas de la muestra. En este caso se hizo con aceites esenciales y va empezando desde 70 grados hasta 280. La temperatura no se puede pasar del límite de la temperatura de la columna, ya que si se pasa se rompería la fase del interior de la columna. Entonces, de igual forma, te indica el tiempo del método en el que en este caso es 32 minutos. Después de este tiempo, tendremos un cromatograma, donde nosotros vemos los diferentes picos que corresponden a diferentes componentes. Los picos que se detectan primero son las sustancias más volátiles y los últimos son las más pesadas o que por alguna razón fueron más retenidas por la columna. Igualmente, nos aparece un tiempo de retención que será el eje X y área para cada compuesto, la cual corresponde a la cantidad de compuesto presente que se verá en el eje Y. Para poder cuantificar la cantidad de muestra, se debe hacer una recta patrón del componente con alta pureza y establecer con esta pendiente la cantidad de compuesto que se tiene en nuestra muestra. Este método se puede usar para determinar aceites esenciales, aromas, ácidos grasos y pesticidas, entre otros. Por ejemplo, en este paper de España se ha estudiado la presencia de residuos de 7 insecticidas organofosforados en peras y manzanas adquiridas en la provincia de León, donde los insecticidas analizados mediante una técnica de extracción de multirresiduo fueron diclorbos, diacinón, meltiparatión, paratión, malatión y fentinión.
El estudio se realizó sobre 54 muestras de frutas obtenidas aleatoriamente durante el mes de mayo de 1999 en mercados de la provincia de León, en 28 manzanas y 26 peras, de dos variedades que se consumen durante todo el año, Reineta y Golden para las manzanas y Conferencia y Blanquilla para las peras. Para la extracción de plaguicidas organofosforados de alimentos vegetales con bajo contenido en grasas y una porción de agua superior al 45%, el disolvente de elección debe ser la acetona, ya que previene la formación de emulsiones que se pueden formar con pectinas de frutas y vegetales. Los porcentajes de la recuperación utilizando este método se pueden observar en esta tabla. La recuperación estimada osciló entre 34% de diclorbos al 89% de metilparatión, siendo siempre superior en manzanas que en peras. Como se esperaba, el menor porcentaje de recuperación correspondió al diclorbos, que es el insecticida más polar y presenta por tanto mayor solubilidad en agua. La adición de cloruro de sodio al proceso de extracción líquido-líquido tiene como funcionamiento desplazar los insecticidas organofosforados más polares de la fase polar a la fase apolar para evitar la formación de emulsiones. Como resultado, podemos ver un cromatograma multiresiduos con patrones de cada uno de los plaguicidas, utilizados en el estudio a la concentración de una parte por millón, los tiempos de retención calculados en las condiciones descritas en el material y métodos fueron diclorbos 9.4 minutos, diacinón 24.05 minutos, metilparatión 29.66 minutos, metilpirimifos 30.36 minutos, paratión 31.51 minutos, malatión 31.63 minutos, fentinión 33.19 minutos. Igualmente se puede ver una muestra de pera con un residuo de plaguicida organofosforado, donde se observa claramente un pico de 24.1 minutos, identificable con diacinón, por su tiempo de retención y en la biblioteca del detector. El resto de los picos del cromatograma no pudieron asignarse a ninguno de los esteres fosfóricos analizados con el presente estudio. Finalmente, en la cromatografía por iones mostrado en la figura 2, muestra que el tiempo de retención del patrón de diacinón se obtiene en las muestras máximo de los iones característicos que cumplen con las intensidades relativas del patrón. En ningún caso, los valores de diacinón encontrados en la muestra superaron el LMR establecido por la legislación española en 0.05 partes por millón, mostrados en la tabla número 2. La comparación entre los valores ID determinados por el diacinón y su correspondiente IDA obtenidos de la bibliografía supone un amplio margen de seguridad, estimado para el diacinón entre 44 y 500 veces la dosis diaria admisible mostrados en la tabla número 3. Se concluyó que el riesgo toxicológico para la salud humana de insecticidas organofosforados por el consumo de peras y manzanas es mínimo. Sin embargo, la presencia de residuos de uno de estos plaguicidas recomendaría campañas de monitorización periódica que asegurasen una incidencia mínima de estos productos o de otros plaguicidas en la salud humana. Gracias, morros.